Ok, perfecto, ya estamos grabando la clase. Ok, voy a prender momentáneamente mi cámara, para conocerlos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, un placer conocerlos. A los que no me conocen, mi nombre es el profesor Edgar del Carpio, soy el coordinador de Química Orgánica 1. Estoy muy encantado de poderlos recibir en este curso. Y lo que vamos a comenzar a ver es el tema estereoquímica. Ya les coloqué las fechas tentativas de la evaluación, 7 de junio y 14 de junio. Las evaluaciones las vamos a hacer modalidad online, ¿ok? A través del campus virtual. No van a tener problemas con el horario. Generalmente yo hago mis evaluaciones abiertas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen como 2 horas para presentar el examen o hora y media o 3 horas, dependiendo de lo largo o complejo del mismo, pero la, ¿cómo les digo? El, eh, el examen o en el momento de que ustedes van a presentar la evaluación, por ejemplo, el examen abre a las 10, a las 2 de la mañana, o perdón, a las 2 de la tarde y cierra a las 12 de la noche. O sea, no hay ese inconveniente que pudieran tener o que tuvieran miedo con las informaciones asíncronas. Importante, cuando ustedes se tienen que comunicar conmigo, háganlo a través del Facebook Messenger. Me envían un mensajito personal, yo comienzo a monitorearlo bastante a partir de ahora, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a compartir la pantalla y vamos a comenzar a ver el tema de estereoquímica. Espero que les guste. Eh, Básicamente, aquí vamos a comenzar a ver lo que es estereoquímico, ¿ok? Entonces, como tal, la estereoquímica es la parte de la química o de la química orgánica. Y déjenme hacer algo primero y disculpen, voy a apagar la cámara para que no tengan ancho de banda, se les sobrecargue. La estereoquímica es la parte de la química orgánica que, como su nombre lo indica, su objetivo principal es estudiar la orientación espacial de las moléculas en torno al espacio. Déjenme ver que tengo un estudiante que está tratando de ingresar, ¿ok? Entonces, esa es la estereoquímica, es la parte de la química orgánica que se encarga de estudiar la orientación espacial de las moléculas en torno a un punto del espacio. Ok, ¿qué vamos a ver en este tema? Este tema nos debe llevar unas 3 semanas y media. Ustedes saben que la materia es por unidades aprobatoria y sé que eso les causa miedo, pero déjenme decirles que yo creo que los ayuda inclusive más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, ya vieron el video introductorio que usted reprueba esta y reprueba esta, pero pasa esta unidad y pasa esta unidad. Entonces, usted cuando vaya a recuperar, usted nada más va a recuperar 2 unidades. Y si llega a reprobar, la reparación es nada más de uno o las unidades que tenga reprobada. Pero recuérdense que siempre al final de la materia tienen que tener el 50% aprobado. Es decir, si ustedes fallan en 3 unidades aprobatorias seguidas o fallan en la cuarta unidad, no tienen derecho a recuperar la materia. Bueno, ¿cuáles son nuestros libros? Nuestros libros que vamos a trabajar son el Stanley Pine. Se los recomiendo mucho. Él está disponible, creo que en el campus virtual. Si no, por favor me avisan. Con mucho gusto tengo el agrado de decir que el campus virtual de Orgánica 1 es el mejor que ustedes van a conseguir, o uno de los mejores que van a conseguir en química orgánica. Este libro, el Stanley Pine, es un libro súper educativo. Es un poco fuerte a veces. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Yo les recomendaría que ustedes agarraran y comenzaran estudiando por 2 libros básicos, por ejemplo, el Way de Química Orgánica, y después fueran a estudiar el Stanley Pine, o el libro de Carey y el Stanley Pine. La ventaja es que ahorita ustedes no tienen, no tienen como tal química general, sino los laboratorios, ¿ok? Importante, nosotros tenemos medios de consulta. Uno puede ser el correo de la cátedra, pero el más directo es el grupo de Facebook. Siéntanse libres de preguntar pueden inclusive preguntar por ahí sus dudas y con mucho gusto uno les ayudará a resolver las mismas. Y nuestras evaluaciones, esta parte o esta materia tiene un 15% dividido en un quiz. En este quiz generalmente lo que vamos a tener son 5 preguntitas y un parcial de 10% con 15 preguntitas. Preguntas
son de selección simple, importante en el celular si lo van a presentar. Hay veces que algunos presentan con el celular, volteen la pantalla del celular, o sea, pónganlo en modo completo y rotan el teléfono y van a poder ver toda la pregunta, ¿ok? Cualquier inconveniente tecnológico, por favor, se comunican conmigo y con mucho gusto yo trataré de resolverlo. Entonces, recomendaciones para este tema, como ya sabrán, estudiar bastante, tratar de ver la geometría en 3D. Algunos estudiantes les cuesta más, otros les cuesta menos, pero yo les voy a tratar de que esto les sea sencillo, de que podamos verlo en 3D y podamos aprender. Y bueno, vamos a tratar de pasar un tiempo agradable. Y bueno, lo importante es que sepan es que una vez que nosotros arrancamos la materia, nosotros no tenemos a pararnos. Entonces, por favor, me avisan, déjenme chequear, siempre me gusta hacerlo, que perfectamente estamos grabando. Creo que este es un método bastante bueno porque ustedes pueden ver las clases en el YouTube y me avisan si hay algún inconveniente tecnológico, ¿ok? Vamos a tratar de que no exista ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a comenzar estudiando aquí? Aquí vamos a comenzar estudiando los diferentes tipos de disculpen. Vamos a comenzar estudiando los diferentes tipos de isómeros, ¿ok? ¿Qué es un isómero? ¿Qué isómeros existen o los diferentes tipos de isómeros? Vamos a ver las proyecciones que tenemos, cuál es la proyección de Fisher, cuál es la proyección de Newman, de Caballete y de Cuña. Vamos a determinar si una molécula es quiral o aquiral y vamos a dar el nombre UPAC de los compuestos. Vamos a realizar un análisis conformacional completo de nuestros compuestos y vamos a conocer las reglas de Cahn-Ingram-Perlo, básicamente para saber si un centro quiral es R o un centro quiral es S. Predecir si un compuesto tiene actividad óptica o no. Vamos a ver carbohidratos y vamos a ver diferentes tipos de sustituyentes. Ok, ¿por qué es importante estudiar la estereoquímica? Fíjense, es importante estudiar la estereoquímica porque existen compuestos como este que está aquí, este principio activo, Cortergan, que básicamente fue un principio activo que se aplicó principalmente en España entre 1957 y 1963, que yo tenía dos moléculas, una con un centro quiral R y otra con un centro quiral S. ¿Qué significa eso? Una molécula era este estilo, carbono, yo tenía X, tenía, por ejemplo, imagínense un hidrógeno entrando a la pantalla, tenía Y y tenía Z. Este era un isómero, que era un compuesto que quitaba las náuseas de las mujeres embarazadas, pero tenía otro compuesto, vamos a tratar de ponerlo aquí con nuestro color rojo, tenía otro compuesto que fíjense, era, aquí tenía por ejemplo Z, aquí tenía X, básicamente es el mismo compuesto, pero varía su orientación espacial, Y, y este es el hidrógeno, y solamente esa orientación espacial, ese cambio en orientación espacial, lo que me producía era un cambio en la configuración electrónica del sistema, ¿ok? Y este isómero que está aquí quitaba las náuseas, mientras que este producía efectos teratogénicos. ¿Qué es un efecto teratogénico? De este compuesto que es la talidomida. Vamos a buscarlo aquí en Google para que ustedes puedan ver. Es un compuesto que básicamente lo que produce son maldeformaciones. ¿Ok? Entonces había muchos niños que salían con partes mal formadas producto de este medicamento, porque uno producía el efecto teratogénico y el otro era el que producía un efecto tóxico. Lo más impactante es que la talidomida todavía se ha descubierto que hoy sigue utilizándose como ha sido utilizado de producir incapacidades congénitas, eh,
y que muchas personas requirieron muchas operaciones, alrededor, inclusive algunos hasta 32 operaciones, hacer un compuesto que puede ser utilizado para tratar diferentes patologías, pero lo importante es que la persona que lo utiliza no puede estar embarazada. Fíjense, cuando yo les digo la talidomida, básicamente lo que tiene es fíjense que aquí yo tengo el hidrógeno, son moléculas que son imágenes especulares, y cuando yo digo una molécula que es una imagen especular, voy a prender mi cámara, es básicamente una molécula que no son superponibles. Voy a detener la presentación, voy a prender la cámara. Por ejemplo, esto es importante verlo ahorita. eh, Cuando ustedes tienen una molécula, ¿no? Vamos a ver si puedo ponerlo de alguna manera que, ya va, que tengo tiempo que no hago mix. Ujú, ujú. Déjenme ver. Ok, aquí por lo menos lo agrandamos un poquito. Que ustedes tienen una molécula, ustedes tienen su mano izquierda y su mano derecha. Fíjense, estas moléculas no son superponibles. No me digan esto, sino que, fíjense, se reflejan. Eso sí, yo trato, cuando yo estoy diciendo superposición, es que yo les trato de poner una sobre otra. Fíjense que mi pulgar derecho queda hacia un lado y mi pulgar izquierdo queda hacia otro. Estas moléculas no son superponibles. Y por lo tanto decimos que estas moléculas no tienen eh, no podemos superponerlas y son enantiómeros, ¿ok? Vamos a ir viendo los conceptos poco a poco, pero eso es importante que se lo vayan viendo desde ahorita, que cuando ustedes están hablando de una molécula que no son superponibles, son enantiómeros, que no son imágenes especulares entre sí. Entonces, eh, caso típico de estas moléculas se han dado muchísimo. Uno de los casos típicos de esta molécula que se ha dado muchísimo es con Bayer y la historia real. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, aquí tenemos una molécula como la heroína. La heroína fue comercializada por Bayer. Esto es algo que Bayer, que es una gran farmacéutica, trata de omitir. ¿Por qué? Porque la aspirina, todos sabemos que la aspirina tiene un efecto, ¿verdad? Un efecto analgésico. Pero ellos trataron de utilizar la heroína para producir el mismo efecto analgésico. ¿Y qué ocurre? Que el efecto no se ocurría con la heroína. O sea, sí ocurría, pero provocaba una reversión covalente irreversible a nivel de los receptores cerebrales que generaban adicción y producían daños en el cerebro. Entonces, es sumamente importante estudiar este tipo de medicamentos y lo que vamos a tener. Disculpen, déjenme apagar la cámara, no quiero saturarles el ancho de banda. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver con la estereoquímica? La estereoquímica, como se lo estoy diciendo, es la parte de la química orgánica, es una parte sumamente importante que se encarga de estudiar una molécula en tres dimensiones, X, Y, Z. El estudio de la estructura química de los estereoisómicos. Entonces, en la estereoquímica tenemos distintos tipos de compuestos orgánicos y vemos la orientación espacial de la molécula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas moléculas, fíjense que esta es una molécula que es un anillo de ciclohexano, y esto lo vamos a ver más adelante. El anillo de ciclohexano, básicamente que estamos aquí, si yo veo esta molécula, yo puedo decir que este CH3, lo vamos a ver, está hacia afuera del plano, y este cloruro que yo tengo aquí, disculpen, ya que tengo un problema con, ya, con la tableta digitalizadora, un momentico. Este cloruro que está aquí, está hacia adentro del plano, o sea que uno está hacia adentro y otro está hacia afuera. Entonces, las moléculas de ciclo hexano, generalmente, yo les voy a enseñar a representar todo, lo que pasa es que esto es una breve introducción, se representan como sillas y les voy a enseñar a dibujar su silla para que no tengan problema. Entonces, fíjense que ellas están en dos carbonos adyacentes. Entonces, el metilo, si esto es un hidrógeno, porque tengo la molécula que está aquí, el metilo puede estar ingresando, ¿qué? En posición ecuatorial
Mientras que si este es el carbono 1, fíjense, este es el carbono 1. ¿Me escuchan? Alguien preguntó de la silla. Todavía no vamos a profundizarnos en la silla, no quiero que lo vean, sino que les estoy tratando de dar la orientación espacial de las moléculas. Fíjense que aquí yo veo que uno de los compuestos, el metilo, está hacia afuera y el otro, cloruro, está hacia adentro. Esto lo vamos a ver con muchísima calma, ¿ok? Pero esta sería la representación ideal de la molécula. Igual me da con este compuesto que está aquí, que esto viene siendo la silla. La silla viene siendo, si yo veo mi nomenclatura de mis compuestos orgánicos, ¿qué me dice la nomenclatura de los compuestos orgánicos? La nomenclatura de los compuestos orgánicos me va a decir sencillamente que yo tengo el grupo amino en posición 1 y tengo el grupo cloruro en posición 3. ¿Por qué el amino, por qué el amino vendría siendo el carbono 1? Porque las aminas tienen mayor prioridad que los cloruros. Entonces, ¿qué vamos viendo? ¿Qué es un isómero? Un isómero es todo aquel compuesto que tiene igual fórmula molecular, pero que varía en su conectividad. Entonces tenemos isómeros estructurales, que básicamente son moléculas totalmente distintas, isómeros estructurales o constitucionales, y estereoisómeros, que pueden ser configuracionales o conformacionales. Estos configuracionales pueden ser isómeros geométricos o isómeros ópticos, y estos pueden ser enantiómeros o diastereoisómeros. Entonces vamos a ir con los isómeros constitucionales, fíjense. Isómeros constitucionales estructurales o constitucionales, ¿ok? Constitucionales o estructurales. Misma fórmula molecular, pero diferente en su conectividad, cadena y función. Aquí podemos ver esto. Si yo veo esta molécula, vamos a sacarle aquí para que ustedes me digan la fórmula molecular de este compuesto. Si yo veo este compuesto que está aquí, tiene un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Entonces este compuesto es un C11. ¿Ok? Ya. Disculpen. Ya, que tengo un problemita aquí. Este compuesto que está aquí es un C11, ¿ok? Yo lo que sí tengo es que no tengo, la profesora Maffer escribe bellísimo, yo escribo muy feo, disculpen. Esto es un hidrógeno, tengo 3, 6, Profesor, 9. disculpe, Sí, sí, te hay escucho. una compañera intentando entrar a la clase para que por favor la acepte. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Cuando ustedes vean eso, me avisan, admitir a todos. Listo. Rosy, ¿tienes Gracias. alguna otra pregunta? No, señor, gracias. No, tranquila, ok, muchísimas gracias. Cuando vean eso, me avisan. Es que hay veces que las notificaciones no se activan, ¿ok? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, esto sería, como habíamos dicho, este es un C11. Un C11, ¿verdad? Este es H, vamos a ver cuántos H tenemos. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Y aquí estamos igual. Si nosotros vemos, vamos a ver este compuesto. C1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces este sería perfectamente un C11. Un C11,
un H. ¿Cuál es el H? Sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y los dos hidrógenos que tengo aquí, ¿verdad? Son dos hidrógenos, sería H24. Fíjense, C11H24, ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero ¿qué está ocurriendo? Que varían su conectividad, entonces esta no es la misma molécula. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos otros isómeros constitucionales de función. ¿Qué significan? Son isómeros compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Aquí tendríamos un carbono, disculpen. Aquí tendríamos un carbono, en esta posición de acá, un carbono. Aquí tendríamos dos carbonos, tres carbonos, sería C3, C5, C7, C8, perdón, disculpen, sería C3, estaba contando los hidrógenos, 3, 5, 7, 8, H8, O. Y aquí sería lo mismo, C3, H, aquí tendríamos 3, 6, aquí hay uno solo, y aquí hay otro, sería H8O. Entonces, fíjense, este compuesto es un isómero de posición, porque aquí el alcohol, este es el carbono número 1, vamos a ponérselo en otro color, yo estaba contando, pero este es el carbono número 1 porque la principal función está en el alcohol, este sería el 1-propanol y este sería el 2-propanol, ¿ok? Esto se llama isómero de posición, misma fórmula molecular, distinta orientación espacial. Tenemos un isómero de función, misma fórmula molecular, pero si yo coloco el doble enlace aquí en el primer carbono, es un aldehído. Si lo coloco acá, vendría siendo una acetona. Y tengo los elementos, y lo que voy a comenzar a ver ahorita son elementos de simetría, ¿ok? Esto se los voy a explicar, muchachos, pero lo más importante para la química orgánica es que un compuesto es quiral cuando tiene 4 carbonos sustituyentes, llámese. Si yo tengo el carbono aquí, carbono, si tengo X, Y, Z y W, eso vendría siendo el carbono. Ese vendría siendo un carbono quiral, pero vamos a ver, les voy a explicar de manera somera lo que son las operaciones de simetría. En sí en el examen no nos vamos a enfocar en mucho, pero para que ustedes sepan que un compuesto es quiral, cuando tiene la única operación de simetría que tiene es el elemento de identidad E. Llámese que si yo agarro una molécula, voy a descartar y voy a prender la cámara, voy a dejar de compartir. El elemento de identidad básicamente es, debe estar prendiendo la pantalla. Ok, el elemento de identidad básicamente es que yo tengo estos iPods aquí y fíjense, yo no tengo ninguna manera de superponer esta molécula. Entonces, la única manera es que yo lo gire 360 grados y quede en la misma posición. Ese es el elemento de identidad. Tengo el celular, lo giro 360 grados y queda en la misma posición, ¿ok? Esa es la única manera que yo tenga lo que yo llamo esa operación, elemento de identidad. Esta clase es un poquito más introductoria, entonces vamos a ver. Operaciones de simetría básicamente es un movimiento programado en la molécula de un modo preciso, de manera que la orientación final es equivalente y no es indistinguible. Entonces, ¿cuáles son los elementos de simetría? Elemento de identidad, línea plana, punto geometría. Esta es una operación de simetría, ¿ok? Ok. Profe, disculpe, no se Ajá. ve la pantalla. Ay, no compartió, no cargó. Ok, No, ya. bueno, yo no la veo.
¿No la ves? ¿Alguien la está viendo? Voy a descompartir y la voy a volver a compartir. Profe, no se ve. ¿No se ve? Ok, perfecto. No cargó. Déjame ver. Eh, ahorita está cargando. Sí. Ok, Sí, ahora sí. ok, perfecto. Gracias, María Gabriela. Es cualquier cosita, o sea, que ustedes vean, eh, me lo avisan, por favor. Entonces, fíjense, voy a regresar a la lámina anterior. Entonces, les estaba explicando que la operación de simetría fue descubierta por Joseph Rosen y básicamente lo que nos dice es que la simetría es cualquier operación, ¿ok? En la que hay persistencia frente a un cambio. Entonces, simetría molecular. La simetría molecular describe la simetría de las moléculas que utilizan criterio y su respectiva clasificación. El concepto fundamental en la química es un concepto fundamental en la química para muchas moléculas, ¿ok? En su respectivo. Y es como un momento dipolar. Ustedes lo pueden predecir y pueden ser explicados por una determinada molécula. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de simetría? Bueno, como operaciones de simetría, nosotros tenemos varias cosas. Una es un movimiento programado a la molécula. Es equivalente, es indistinguible y no necesariamente idéntica. ¿Y qué más puedo tener del elemento de simetría? Que puede ser una línea plano o un punto. Entonces, esto es un plano de simetría. Entonces, ¿qué me dice el plano de simetría? El plano de simetría básicamente lo que me dice es que si yo corto a la molécula por una parte, por ejemplo, la voy a explicar de manera sencilla. Ustedes tienen una molécula como el CO2, ¿verdad? Esto ustedes ya lo vieron en química general, ¿verdad? La orientación espacial. Ya. Déjenme darle acceso a este estudiante. Ok. Hola, Oriana, bienvenida. Ok, entonces, si ustedes tienen una molécula, ¿ok? Y su molécula es el dióxido de carbono. Disculpen. Ajá. Ujú. Tiene esta molécula que es el dióxido de carbono. ¿Ok? Y tengo esta molécula, ¿ok? Este es el CO2. Un plano de simetría sería cualquier plano que yo obtenga en esta zona, ¿ok? Si yo paso un plano aquí, veo mi molécula, ¿verdad? Y paso un plano acá. ¿Qué va a pasar? Que este oxígeno y este oxígeno se van a reflejar. Eso es lo que yo llamo un plano de simetría. Y los planos pueden ser horizontales, verticales o pueden ser diédricos. Ok, entonces tengo esta operación de simetría. Eh, si ustedes ven esta molécula, fíjense, aquí tengo un asterisco, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Si yo roto esta molécula a 180 grados, básicamente es que este hidrógeno lo estoy rotando de esta manera. Vamos a explicárselo aquí en la pantalla. Chicos, ¿están entendiendo? Si no entienden, por favor me interrumpen y me preguntan, ¿ok? Voy prendiendo la cámara de nuevo. Fíjense, yo tengo mis dos dedos y estoy aquí, ¿ven? Estos dos. Se ven bien en la pantalla, este y este. Y yo roto esta molécula a 180 grados. Van a quedar, por ejemplo, van a quedar en la misma posición. Imagínense que ustedes tienen dos lápices y que estos dos lápices son idénticos. Ustedes rotan, si estos dos lápices son idénticos, y el que estaba a la derecha pasa a la izquierda, el que estaba a la izquierda pasa a la derecha, ¿ok? Entonces, eso es una operación de simetría, eso es un eje de rotación, eso se llama
un C2 porque generalmente estas operaciones como tal, yo la calculo como un CN. Ajá, vamos a ver, déjenme darle acceso a otro estudiante. Ok, esta operación de simetría yo la calculo como un CN. ¿Qué significa ese CN? CN, disculpen ya, ajá, déjenme activar el aquí. Ok. Ok. Esta operación yo la calculo como un CN, donde N es el número que yo voy a rotar. Por ejemplo, generalmente yo puedo rotar la molécula 360 grados, que vendría siendo los 360 grados, vendrían siendo lo máximo que yo puedo rotar para la operación identidad. O sea, eso es lo máximo que yo puedo rotar una molécula, 360 grados. Entonces, ¿qué me dice SCN? SCN me dice que si yo tengo mi molécula, ¿verdad? Y yo la roto 180 grados, que vendría siendo 300, para que me dé 180 grados, yo tengo que rotar mi molécula 360 entre 2, ¿ok? Entonces, si yo tengo esa molécula y la roto 360 entre 2, me va a dar 180 grados, que yo roto mi molécula para que ella vuelva a estar en o sea, para que yo pueda hacer una operación que sea indistinguible, porque yo no voy a poder distinguir. Entonces, como yo dividí 360 entre 2, eso se dice que eso es un C2, ¿ok? Pero a esto no le vamos a prestar mucha atención, ¿ok? Entonces, un plano en simetría es cualquier operación que disecte la molécula. Básicamente que yo corte la molécula por la mitad. Esto es un ejemplo de la molécula de agua y yo puedo bisectar la molécula de agua. Y un centro de simetría es cualquier operación que yo pueda ejercer una rotación o un plano de simetría. Ejemplo, el benceno, la amida, la mina, perdón, fíjense que yo la puedo cortar. Y tengo otras operaciones de simetría, por ejemplo, con el oxígeno. Ahorita vamos a comenzar a hablar de un estereoisómero. Un estereoisómero es cualquier molécula que no tenga ninguna operación de simetría. La única operación de simetría que puede tener un estereoisómero, ¿qué? Es el elemento identidad. Es el elemento E. ¿Ok? Es la única posición que puede, la única operación de simetría que puede tener un centro quiral, perdón. Los centros quirales o los enantiómeros, que lo vamos a ver más adelante, son moléculas que la única operación de simetría es que tienen el elemento de identidad. Esto es teoría, ¿ok? Después les voy a decir en qué quiero que se enfoquen, ¿ok? Entonces, los estereoisómeros, ¿qué son? Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, la misma conectividad, pero varían en su orientación espacial. Un ejemplo de esto, los alquenos. Ustedes vieron en nomenclatura alquenos cis y trans, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo tengo este alqueno, este alqueno está trans, porque este grupo y este grupo están opuestos entre sí, mientras que este alqueno está cis, ¿ok? Fíjense que
Ambos compuestos, ¿cuál es la fórmula molecular de este? Voy a ponerlo en otro color y disculpen si no entienden algo, me lo avisa. ¿Cuál es la fórmula molecular de este compuesto? Este compuesto es 1, 2, 3 y 4. C4. Tiene 3, 6, 8. H8. Y este compuesto es C4. 1, 2, 3, 4. H8. Y entre los estereoisómeros tenemos conformacionales, que hay libre rotación de la molécula. Voy a descartar esto. Aquí tengo los conformacionales, que tengo libre rotación entre la molécula, y los isómeros geométricos y ópticos. Hasta ahorita me imagino que no lo entienden mucho, que puede estar un poquito en chino, pero poco a poco vamos a irlo entendiendo, ¿ok? O sea, por ahora no se preocupen, esto lo vamos a ir abordando poco a poco. Disculpe, Entonces, profe, también te pregunto. sí, pregunta, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Luciana, Ok, Luciana, con, pregunta. con respecto a la anterior molécula, al momento de decir cis trans, ¿eso solamente se aplicaría cuando son moléculas distintas al hidrógeno? ¿O también se puede Sí, diferenciar? esa pregunta está súper, me encanta. Mira, vamos a ver esto. Ya espero que para hoy en la noche tengamos esta clase ya montada o máximo mañana. Fíjate, para cis y trans tú tienes que tener grupos distintos. Por ejemplo, cuando yo tengo esta molécula, fíjate, aquí no estoy escribiendo tan mal y es por el PowerPoint. Fíjense, tú comparas, Luisana, tú comparas esta molécula, la partes por acá, ¿ok? Y vas a comparar los sustituyentes de este carbono. Fíjate que hay un hidrógeno arriba y hay un CH3 abajo, ¿ok? Son distintos. Y aquí hay un CH3 de este carbono arriba y un hidrógeno abajo. Entonces, esta molécula es trans. Mientras que esta molécula es cis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los grupos de mayor prioridad, los de mayor masa molecular, están aquí. Ok, cuando tú me preguntas si yo puedo tener cis y trans aquí, vamos a verlo, ¿sí? Esta molécula que está aquí es cis o trans, la que estoy dibujando ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Partimos y comparamos los de este grupo. ¿Cuál es más importante, este hidrógeno o este hidrógeno? Y la respuesta es que ambos hidrógenos, disculpen aquí, ambos hidrógenos son iguales. Entonces, mientras que aquí el metilo es el más importante. Pero eso que me está indicando que en esta molécula que tengo aquí no hay cis y trans. ¿Por qué si hay cis y trans aquí? Porque en torno a este carbono yo tengo dos sustituyentes distintos y en torno a este carbono yo tengo dos sustituyentes distintos. ¿Sí? Luisana, ¿lo entendiste? ¿Lo entendieron, muchachos? Sí, sí, gracias, profe. Ok, tienen que tener grupos distintos. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver que cuando lleguemos, disculpen más adelante, aquí, cuando lleguemos vamos a tener este carbono, cloro, bromo, hidrógeno, cloro, bromo, hidrógeno, y aquí vamos a tener un flúor, por ejemplo. Entonces fíjense que aquí vamos a ver cuál tiene mayor número atómico. ¿El cloro o el flúor? El cloro tiene mayor número atómico, prioridad 1. ¿Por qué? Porque yo separo mi molécula aquí. ¿Ok? ¿Cuál tiene mayor prioridad, el bromo o el hidrógeno? Prioridad 1. Están del mismo lado, esto se le dice Z.
¿Por qué? Porque como son tres sustituyentes distintos en torno al carbono, nosotros no hablamos aquí de cis y trans. Fíjense que aquí cis y trans, porque los sustituyentes, generalmente esto se aplica para alquenos, ¿ok? Son iguales, ¿ok? Esto es más avanzado, más adelante, pero me gusta tu pregunta y vamos a seguir profundizando en ello poco a poco, ¿ok? Este es, acuérdense, clase 1, clase introductoria. Entonces, ¿qué es un isómero geométrico? Es lo que estamos viendo que les dije hace rato. Básicamente, un isómero geométrico surge cuando yo tengo restricción en torno a la libre rotación de un enlace. ¿Ok? Entonces eso es un isómero geométrico. Tengo restricción en torno a la libre rotación de un enlace. Y los isómeros geométricos que yo tengo aquí, ¿ok? O que voy a tener acá, son el cloro. Fíjense que aquí tengo ¿cuántos átomos de carbono? Solo tengo dos, 1 y 2. ¿Cuál tiene prioridad 1? ¿Este cloro o este cloro? No importa porque son idénticos. Entonces, como ambos cloros están del mismo lado de la molécula, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que estos átomos de cloro, como están en el mismo lado de la molécula, yo digo que son cis. Mientras que este cloro y este cloro están en lados dispuestos de la molécula y yo digo que estos son trans. Entonces, isómeros geométricos alquenos, denominados isómeros cis o trans, no se interconvierten en condiciones normales. ¿Qué significa eso? Los anillos también los podemos representar como isogeometrías geométricas cis y trans, pero antes de ir aquí, ¿qué significa eso que no se interconvierten en condiciones normales? Vámonos aquí a la pizarra. Vamos a poner... Ok, listo. Significa que yo si estoy en condiciones normales, por ejemplo, yo coloco mi muestra de alqueno cuando lleguemos al laboratorio de química orgánica 2, ¿ok? Y tenemos esto, CH3, hidrógeno, CH3, hidrógeno. Y yo lo tengo a mis temperaturas de Caracas, ¿verdad? 25 grados centígrados. Eso no significa que ellos se van a venir y se van a rotar. Que después de un tiempo yo voy a tener esto. ¿Ok? No se van a rotar como tal, de manera sencilla. Entonces vamos a ver la nomenclatura de los isómeros geométricos. Como les estaba explicando con anterioridad, que me adelanté un poquito, pero es bueno que los llevamos a ver. La configuración de una molécula posee una constitución determinada. Es la disposición tridimensional de sus átomos en el espacio que no pueden interconvertirse para la libre rotación alrededor de los enlaces. Entonces tengo mis isómeros geométricos, tengo el cisbuteno, ¿ok? ¿Por qué cis? Porque yo parto mi molécula, disculpen, la parto aquí, justo acá, y comparo cuál tiene mayor masa molecular, el CH3 o el hidrógeno. El CH3, entonces esto sería prioridad 1. Disculpen. Uh-huh. Vamos a ver aquí. Ok, ¿cuál tendría mayor prioridad? Entonces el CH3 tendría, como dijimos, tendría mayor prioridad. A ver, ya va, tengo un problema con... Ok, ahorita sí. Entonces aquí. El CH3 tiene mayor prioridad, prioridad 1. Y aquí entre el metilo y el hidrógeno. Y aquí entre el metilo y el hidrógeno, el CH3 también tiene prioridad 1.
Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Uno, 2, 3, 4. Este compuesto sería cisbuteno. Y aquí tengo uno, 2, 3 y 4. Este compuesto sería el trans 2-buteno. Si yo veo este compuesto, que era lo que les explicaba aquí, fíjense, voy a desglosar este compuesto que está aquí arriba. ¿Cómo lo desgloso? Sería carbono, hidrógeno, hidrógeno, ¿verdad? Tengo un doble enlace. Aquí tengo un hidrógeno, CH2, entonces este sería 1, 2, 3 y 4. Ese compuesto sería el 1-buteno. ¿Ok? Y no tengo ni cis ni tras, porque tengo esto que está acá. Entonces, ¿dónde hay isomería cis y trans? Me pueden decir estos compuestos. O sea, en este, ¿piensan que hay isomería cis y trans? ¿Alguien puede responder? Este compuesto que está aquí. No, profe. Ajá, ¿por qué no? ¿Quién está hablando? Yo, profe, mi nombre es Mariana, mucho gusto. Oriana, mucho gusto, encantado de conocerte, Oriana. ¿Por qué no hay cis y trans acá, Oriana? Aquí tengo un Profe, hidrógeno. porque al partir la molécula a la mitad, nos podemos dar cuenta que de ambos lados, o sea, de ambos lados los sustituyentes son distintos. Y también como el ejemplo que usted estaba dando anteriormente, o sea, por estar el hidrógeno allí presente y abajo el metilo, eso lo hace diferente, no podría tener esa configuración cis o Aquí, trans. aquí, fíjate, Oriana, aquí sí hay diferencia entre el hidrógeno y el metilo. El metilo tendría prioridad uno, pero cuando tú vas aquí, metilo, metilo, son iguales, entonces no puedes tener cis o trans. Pero muy bien, Oriana, muchísimas gracias. Chévere, no. Este compuesto que está aquí es el mismo caso que dijo Oriana. Fíjense que yo puedo descomponer este carbono que está acá. Si tienen alguna duda, no se olviden preguntar. Voy a tratar de ingresar al campus virtual. Hay guías en el campus virtual. Si no las consiguen, me avisan y con gusto se las haré llegar. Ya pronto nos vamos a ver en persona, ¿ok? Entonces vamos a tener la misma tónica y clases online y vamos a tratar de hacer ejercicios en clase, ¿les parece? Y bueno, como siempre les he dicho, tampoco tengo Sigitran aquí en orgánica. La verdad que a nosotros lo que nos gusta es que, bueno, que Dios mediante puedan aprobar el mayor número de estudiantes sabiendo la materia. Fíjense, aquí este compuesto, aquí si bisecto la molécula, la parto, este tiene prioridad 1, este tiene prioridad 1, entonces este compuesto es trans, ¿ok? Tiene geometría trans, trans 2-penteno. A mí no me gusta mucho esta nomenclatura, ¿ok? Ustedes pueden decirle a mis parciales trans 2-penteno sin tener problemas, ¿ok? Ok, ¿qué ocurre? Que hay veces que nosotros tenemos todos los sustituyentes distintos en Profe, torno. disculpe, Ajá, ¿podría repetir la lámina anterior? No la entendí, disculpe. cómo no, mucho gusto. ¿En dónde tienes dudas? En lo de trans 2 penteno, ¿por qué habría ahí configuración trans? Sí, Ok, perfecto. Fíjate, ya, déjame darle acceso a tus compañeros y voy a comenzar de cero, ¿te parece? gracias. Ok, fíjate, ¿por qué tenemos el trans 2-penteno en esta parte? Ajá, fíjate, aquí tengo
Sorry, disculpa, voy a regresar. ¿Ok? Ajá, ajá, ahorita, ajá. Fíjate, aquí tengo un hidrógeno, ¿verdad? Ok. Yo voy a partir la molécula por acá. Y aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono, ¿verdad? Entonces, si yo comparo este hidrógeno con este metilo, ¿cuál tiene mayor peso? El metilo, ¿verdad? El metilo, sí. Prioridad uno. Y aquí tengo este hidrógeno con este metilo, ¿verdad? Ajá, sorry, ¿verdad? Estoy comparando este metilo con este hidrógeno, ¿ok? Prioridad uno aquí abajo. Y ahorita tengo hidrógeno con este grupo. ¿Qué grupo es este? Este es un grupo etilo, porque esto es un CH2, CH3. ¿Cuál tiene mayor peso molecular? El etilo, ¿no? Etilo, muy bien. Entonces, el etilo, la prioridad uno está arriba, fíjate. ¿Dónde están las prioridades uno? Prioridad uno está en este carbono que está aquí. Voy a cambiarte Abajo. para no confundirte. Voy a cambiar fíjate, la prioridad uno para este grupo que está aquí está abajo. Y la prioridad uno para este grupo que está aquí está arriba. Entonces, ¿qué sería? Como están en lados opuestos, es trans. Acuérdense, siempre que están en lados opuestos, es trans. Profe, pero no importa que en este caso sean sustituyentes distintos, o sea, en este caso un etilo y un metilo. Ajá, eso es esa pregunta que tú estás haciendo. ¿Cuál es tu nombre? Todavía no me... María, María. María. María, esa pregunta que está haciendo María es una pregunta muy brillante. Felicitaciones, María. Sí Gracias. importa. No, no, todos ustedes son brillantes. Aquí tengo un hidrógeno y un hidrógeno. Son iguales, ¿verdad? Pero aquí el metilo es distinto al etilo. Entonces, ¿qué pasa? Esto generó ambigüedad en la química orgánica, porque tengo tres sustituyentes distintos. Entonces, por eso es que ellos desarrollaron lo que yo llamo las reglas según Kahn, Ingram, Prelot. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo tres sustituyentes distintos en torno al centro en torno a una molécula, disculpa, ya, voy a darle acceso a un estudiante. Disculpen, chicos, no se me duerman, por favor. Ok, ok. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Que tienes, creo que hay una mano levantada en el chat. Ok, cuando ustedes tienen esto, que ustedes tienen tres sustituyentes distintos en torno a un centro, a una molécula, ujú, ustedes en torno a un doble enlace tienen X, por ejemplo, tienen Y, aquí tienen Z, y aquí tienen hidrógeno, ¿verdad? Tengo tres sustituyentes distintos en torno al centro metálico. Perdón, centro metálico, no, en torno al doble enlace. ¿Qué me va a decir esto? Que esto me va a decir que esta molécula puede ser Z o E. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué hago? Yo voy a bisectar la molécula, ahí está resuelto. Entonces, comparo. Las reglas de Kahn, Ingram, Prelog, uno las hace por el número atómico. Entonces, ¿cuál tiene mayor número atómico? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono, ¿verdad? Prioridad uno. Y si estoy aquí abajo, inclusive el número atómico es proporcional a la masa molecular. ¿Cuál tiene mayor número atómico, el bromo o el flúor? El bromo. Entonces, fíjense que las prioridades están apuestas. Entonces yo digo que en este caso, este compuesto sería Z. ¿Por qué Z? Vamos a ver, aquí lo estamos resolviendo.
Perdón, disculpen, cometí un error, es E. Vamos a irnos aquí atrás, ¿ok? A la pizarra digital. Ok, vamos a ir aquí y vamos a nuestra pizarra. Ok. Si yo tengo los sustituyentes, ok. Este compuesto que está aquí en torno a un doble enlace, ¿ok? Y este que está aquí, ¿ok? ¿Esto es cis o trans? Sí, Sí. Cis, ok. Esto es cis. Muy bien. Y cis va a ser equivalente a Z, ¿ok? Cis Z trans E. ¿Qué significa? Que ahorita si yo tengo tres sustituyentes distintos, por ejemplo, cloro, tengo flúor, tengo bromo, perdón, tengo yodo y tengo bromo. Parto la molécula por la mitad, ¿cierto? ¿Cuál tiene mayor masa molecular? ¿El cloro o el flúor? El cloro. 1. ¿Y aquí cuál tiene mayor masa molecular? ¿El yodo o el bromo? El bromo. El yodo. El yodo. Ay, El yodo tiene mayor masa molecular porque parece que es flúor, cloro, bromo y yodo. Es excelente, o sea, y no tengan miedo en preguntar, inclusive si se equivocan, porque lo importante es que ustedes aprendan, ¿ok? Este, para eso estamos aquí. Entonces, esto que está aquí es Z, porque los dos están del mismo lado. Ahorita, me voy a otro ejemplo más abajo aquí. Profe, entonces siempre que sean tres, o sea, sean sustitutos, se va a trabajar con detalles. Con E y Z, sí, siempre que sean sustituyentes distintos. Vamos a ver este que está aquí. Tengo el metilo, tengo, ajá, este que está aquí, CH3, hidrógeno e hidrógeno. Fíjense, están de lados opuestos, ¿verdad? Entonces esto vendría siendo trans. Y aquí, ok, fíjense, ¿cuál tiene mayor masa molecular? ¿El cloro o el flúor? El cloro, 1. ¿Y cuál tiene mayor masa molecular? ¿El bromo o el yodo? El yodo, ¿verdad? 1. Entonces esto vendría siendo E. Entonces, cis es Z y trans es E. Regresemos a la clase, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí en este caso, vamos a regresar aquí a esta, entre el flúor y el cloro, vamos a hacerlo rapidito para llegar a la conclusión. El bromo, parto mi molécula aquí, bromo tiene mayor masa atómica que el flúor, entonces uno arriba. El carbono tiene mayor masa atómica que el hidrógeno, uno abajo. Están en distintas posiciones y vendría siendo el E, ¿ok? Déjeme darle acceso a un estudiante y ya seguimos con la clase, ¿ok? Generalmente siempre duramos como una hora, sí, como una hora y media. Buenas noches, Hirucar, bienvenida. Y chicos, no importa que no vengan a la clase, o sea, no hay problema si no pueden asistir un día o si están trabajando, ¿ok? No hay problema, nada de eso tiene problema, ¿ok? Entonces, este es el E. Entonces, este compuesto, ¿cuándo se emplea la nomenclatura E y Z? Fíjense, vámonos al centro metálico que tenemos acá, perdón, al centro, al doble enlace. Ujú.
Entonces, vámonos al doble enlace que tenemos acá. Si yo tengo este doble enlace, si yo veo esta molécula, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí lo parto por aquí. ¿Cuál tiene mayor masa atómica, el nitrógeno o el carbono? El nitrógeno, ¿verdad? Porque el nitrógeno, perdón, mayor número atómico. El número atómico del nitrógeno es 7 y el número atómico del carbono es 6. Y aquí, ¿cuál tiene mayor número atómico? ¿El hidrógeno o el carbono? Porque es lo primero que comparamos. Si no, si aquí fuera un carbono también, hay que irnos a criterios de desempate que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto sería 1. ¿De qué lado están esos? ¿Del mismo lado o del lado opuesto? Del Si mismo ven la lado. molécula, los dos están del mismo lado. Están, porque la molécula viene así, miren. ¿Ok? Entonces, ambos están por debajo. Entonces, ¿eso qué vendría siendo? Aquí bisectan su molécula, es Z. Y el nombre completo del compuesto sería el ácido 2Z 3-aminobutenoico. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Parto mi molécula. Aquí, nitrógeno, ¿cuál tiene mayor número atómico? ¿El nitrógeno o el carbono? El nitrógeno tiene mayor número atómico, ¿verdad? 1. Y aquí el mayor número atómico lo viene teniendo el carbono. ¿Por qué digo que el carbono respecto? Porque aquí hay un carbono. 1 y 1 están de lados opuestos, ¿verdad? Porque si yo veo aquí, ajá, esto vendría siendo E. Voy a ver que creo que hay una pregunta en el chat. Parte en la molécula y es el E y vendría siendo el ácido 2G 3-amino 2-butenoico. Déjenme ver si hay alguna ¿hay alguna pregunta o algo que sonó el... Sí, sí, profe, yo le iba a preguntar, Ok, Oriana. ¿cómo saber o sea, por qué lado o cómo saber para bisectar la molécula? Tú puedes bisectarla generalmente, fíjate, las rayas que tenemos aquí. Bisectas la molécula de esta manera. Lo que separas es el doble enlace. Creo que tu nombre es Oriana, si no me Sí, equivoco. Ok, sí, mi Oriana. nombre es Ok, entonces, aquí tengo un carbono. ¿Cuál tiene mayor número atómico, el nitrógeno o el carbono? El nitrógeno, 1. Ujú. Hacia arriba. Y aquí, ¿cuál tiene mayor número atómico? El El carbono. carboxil. Ajá, entonces bisectas la molécula y los dos están hacia abajo. Tú lo que bisectas es esto, el doble enlace, ¿ok? Y Ok. comparas los sustituyentes, Oriana, que tú tienes en torno aquí a los grupos. Fíjense que estamos tratando de que esta clase sea prácticamente igual a una clase normal que ustedes puedan tener en el salón, ¿ok? Y bueno, para saber si están por arriba o por abajo, es que trazamos esta rayita que está aquí. Esta rayita lo que te está diciendo es que si están arriba o abajo. Z, aquí disectamos la molécula, ¿verdad? Para comparar este carbono con este carbono. Y aquí sería, este tiene mayor número atómico y este tiene mayor número atómico. Entonces están de lados opuestos, es E. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio con el tamoxifeno, un compuesto anticancerígeno. Vamos a reconocer los grupos funcionales. Ok, ¿qué podemos decir aquí? Esto es una amina, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de amina es? Una amina terciaria. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un éter. Este compuestos que están aquí, ¿cómo se llaman? Son un grupo funcional específico, ¿verdad? Son compuestos aromáticos, ¿verdad? Y esto es un alqueno. ¿Qué tipo de alqueno es? Porque si dicen alqueno, no está bien, porque tienen que ver la estereoquímica de la molécula. Entonces, fíjense.
Esto es lo que yo les hablaba de los criterios de desempate. Déjenme ver si puedo hacer algo acá para que se vea mejor. Discard. Voy a agarrar esta donde ocurre en slide. Vamos a ver. Ok, déjenme hacer algo. Ok, esto. Y vámonos a llevarlo a la pantalla acá. Listo. Ahí lo ven. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Entonces, ¿qué vamos a comparar? El doble enlace. ¿Cuál doble enlace estamos comparando, muchachos? Estamos comparando el doble enlace en una posición, ¿verdad? ¿En qué posición lo vamos a comparar? Aquí, ¿cierto? Vamos a comparar. ¿Qué comparamos? ¿Qué grupo vamos a comparar? Vamos a comparar, podemos comparar este grupo. Disculpen, vamos a darle acceso a un estudiante. Ajá. Vamos a comparar este grupo, ¿verdad? Estamos comparando estos dos carbonos, ¿verdad? ¿Qué sustituyentes hay en torno al carbono? En torno a este carbono tenemos este grupo con todo este grupo. ¿Cuál tiene mayor prioridad? Entonces vamos a ver. Este carbono que está aquí es más importante. Ya vamos a ponerlo súper grueso. Este carbono que está aquí es más importante que este carbono que está acá. Son lo mismo, ¿verdad? Este carbono que está aquí es más importante que este carbono que está acá. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le digo que son lo mismo. Porque, ¿qué es este carbono? Por ejemplo, este carbono, si yo lo descompongo, disculpen, este carbono que está acá, perdón, este que está aquí, ¿ok? Este carbono, si yo lo descompongo que está, es un carbono que está unido a ¿qué? A 3 átomos de carbono. Un doble enlace con este carbono se puede asumir que son 2 carbonos y un enlace sencillo con otro carbono. ¿Y qué es este carbono que está aquí? Este carbono que está acá es lo mismo. Este carbono está unido a un carbono con un doble enlace y a otro carbono. Entonces sería 1, 2, 3 átomos de carbono. ¿Ok? Aquí que tengo un carbono con un triple enlace, un carbono con un triple enlace, un carbono con un triple enlace. Aquí tengo un carbono, ¿verdad? Todos son iguales, pero este carbono que está aquí está unido. Ese carbono está unido ¿a qué? A 2 carbonos del otro lado, ¿verdad? Que son estos que están aquí. Está unido a otro carbono, pero también tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, la prioridad 1 de esta parte de arriba la tiene este señor que está acá. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí solo tengo carbonos, aquí tengo carbonos, pero también tengo un oxígeno. Y cuando yo vaya a comparar los números atómicos, ¿cuál es el número atómico del oxígeno? 8, y los del carbono son 6. Vamos a comparar esta parte de aquí. Este átomo de carbono que está unido a un carbono, que es este señor que está acá, y está unido a un hidrógeno y a otro hidrógeno. ¿Cierto? Entonces sería que esta parte de aquí abajo sería ese carbono está unido a un carbono y a 2 hidrógenos. Y este carbono que está aquí está unido a 3 átomos de carbono. Dos carbonos y un carbono adicional. Entonces, si yo comparo carbono con carbono son iguales, pero hidrógeno con carbono, ¿cuál tiene mayor número atómico?
el carbono. Entonces, ¿cuál es la prioridad aquí abajo? Este señor que está aquí. Entonces, las prioridades están del mismo lado, ¿ok? Vamos a verlo en la pantalla acá. Vamos a ver. Ok, reconocemos los grupos funcionales, amina terciaria, un éter, un doble enlace que ahorita vamos a ver qué es, y compuestos aromáticos. ¿Qué familia es el compuesto? ¿Cuál tiene Profe, mayor? Ajá, ¿sí? Disculpe, ¿quién habla? Samuel, Hola, Samuel. Mucho gusto, bienvenido, chamo. Ajá, dime. profe, una pregunta, ¿podría volver a explicar por qué ese aromático tiene prioridad sobre el otro carbono? Por favor, que no entendí bien esa parte. ¿Cómo no? Ya lo vamos a explicar, ¿ok? La familia es una amina. Y vamos a ver si aquí está. Vamos a determinar la estereoquímica, ¿ok? Parten su compuesto, partimos nuestro compuesto, y el isómero vendría siendo Z. ¿Por qué Z? Y lo vamos a volver a explicar desde cero. Los dos están del mismo lado, ¿verdad? Uno y uno están del mismo lado de mi doble enlace. El isómero es Z. Ok, Samuel, vamos a hacer algo, fíjate. Apagamos la pantalla, ¿te parece? Vamos a poner otra pantalla Ok, aquí para que se vea más grande, porque como estoy minimizando a cada rato, no va a funcionar, ¿ok? Vamos a utilizar Google Whiteboard. A mí me gustaba más utilizar otra, pero la descontinuaron, entonces vamos a poner Google Whiteboard. Vamos a esperar que cargue. Y vamos a explicar, ¿te parece si vamos a explicar todo paso a paso, ¿ok? Déjenme poner a conectar ok. la computadora un momentico, chicos. Ok, vamos a poner from the current slide. Ok. Ok, entonces partimos mi molécula, ¿ok, Samuel? Fíjate, aquí. Ok, Fíjate, voy a comparar este carbono, ¿ok? Este carbono que está aquí, ¿qué tiene? Disculpa, tengo... Ah, no, déjame ver si quito esto. Una raya normal, ok, mejor. Este carbono que está aquí, ¿qué tiene? Este carbono que está acá, disculpen chicos, ya, ok, ninguno. Déjenme borrar esto. Este carbono que está acá, ok, este carbono está unido a otro átomo de carbono, a un hidrógeno y a un hidrógeno, ¿verdad? Y este carbono que está aquí, ¿verdad? Tú vas haciendo desempates, es como en el fútbol, ¿ok? Este carbono que está unido a un átomo de carbono y este está unido a un doble enlace. Ese doble enlace tú lo sumas como multiplicado, entonces, como que si fueran doble. Entonces vamos a ver. ¿Cuál tiene mayor número atómico de este lado de la molécula? ¿Este átomo de carbono o este átomo de carbono? Tienen lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí ponemos que esto es un empate, es un igual. Ahorita, ¿cuál tiene mayor número atómico? ¿Este átomo de carbono o este hidrógeno? Este átomo de carbono tiene mayor número atómico. Entonces, habíamos dicho que este iba a ser 1 y que como este tiene mayor número atómico que este grupo tiene mayor prioridad, Samuel. Entonces, si disectamos la molécula y ahorita la ponemos así, ambos grupos de mayor prioridad están del mismo lado y vendría siendo Z. Y acuérdense,
Z, cis, E, trans. Déjenme ver qué tenemos, porque ya llevamos como 1 hora y 20 minutos para que, ¿qué más podemos avanzar? Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar un poquito con actividad óptica y terminamos la clase, ¿les parece? Y nos veríamos de nuevo el día jueves. Gracias, ¿Ok? profe. No, un placer. Cualquier duda que tengan, me preguntan, muchachos. Disculpe, Ah, disculpe. profe, ¿va a pasar el whiteboard o no? No creo que pase el whiteboard porque fíjate, ¿cuál es tu nombre? Luciana. Luisana. Debería estar grabándose la clase, ¿ok? De todas Ok. formas, ahorita al final chequeamos y si no, yo la vuelvo a subir a grabar, pero debería estar en este momento grabándose la clase. Entonces, los whiteboards los vas a tener en el YouTube. Ok, gracias. Disectamos la Profe, molécula. Ajá. disculpe, ¿y la presentación de PowerPoint la va a mandar La, ti- o...? la tienes en PDF, en el campus virtual tienes esto, está Ah, súper. ok. Y Sí, sí, también en el grupo de Facebook. Por ok. favor, inscríbanse al Facebook, porque ahí Gracias. tienen toda la presentación. No, un placer. Vamos a ver. Hola Aranza, buenas noches. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que disectamos nuestra molécula y habíamos dicho que es un isómero Z y bueno, darle el nombre al compuesto ya es un poquito más largo. Es esto que está aquí. No les voy a preguntar, o sea, esto así tan complicado, ya va, esto tan complicado, estos nombres así, no se los voy a preguntar en el examen, ¿ok? Esto sí, esto no se los voy a preguntar. Nombres sencillos, ¿ok? No se estén desmayando ahí en sus casas. Esto lo van a ver en química medicinal, ¿ok? Fíjense el nombre tan complejo. 2,4,1Z, 1,2, difenil, butil, 1E, 1-il, fenoxil, N,N, dimetil, etanamina. O sea, tranquilos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar viendo lo que es la actividad quiral, lo que les decía. Los estereoisómeros no son superponibles entre sí. Ustedes no pueden superponer los estereoisómeros, ¿ok? Ellos no son imágenes especulares. Y la mejor prueba de la claridad es que no son superponibles, son como su mano derecha y su mano izquierda. Vuelvo otra vez a prender la pantalla. Aquí es, disculpen, en Meet vamos a prender la cámara. Fíjense, no es de esta manera, sino es así, ¿ok? Fíjense, trato de superponer mi dedo derecho va por un lado y el izquierdo va por otro. No son superponibles, ¿ok? Por lo tanto, no son imágenes especulares. Cuando una molécula no es superponible, no es imagen especular y significa que la única operación que tiene es el elemento identidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a comenzar a ver lo que son los enantiómeros, que básicamente son moléculas que no guardan relación de imagen especular y no son superponibles, y los diestereoisómeros, los enantiómeros que guardan relación de imagen especular, ¿verdad? No son superponibles, y los diestereoisómeros no guardan relación de imagen especular. Sencillo, chicos. Fácil, y se los voy a explicar cuando lo veamos en los centros, pero me interesa que lleguen a esto. Vamos a llegarnos hasta aquí. Enantiómero, si un centro quiral es S, tengo un centro quiral y el otro es R, eso es un enantiómero. Si tengo una molécula que tiene 2 centros quirales, SS, y invierto la rotación a RR, disculpen, a RR, enantiómero, imagen especular. Pero si tengo un centro quiral SS y el otro centro quiral es SR, eso es un diestereoisómero. ¿Por qué? Porque el primer centro quiral es lo mismo y el segundo centro quiral no es igual. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es actividad óptica en la próxima clase y quiralidad, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a detenerlo hasta aquí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que yo les pueda aclarar ahorita, que tengan alguna duda? Con mucho gusto Sí, la hacen. profesor. Ajá, Antonio, Ujú. bienvenido. ¿Podemos regresar la molécula con los bencenos? ¿Cómo no? Podemos Porque revisar la yo molécula. tenía la duda de que si yo reemplazo, por ejemplo, los bencenos con 3 cloros, seguiría Ok, teniendo estereoisomería. ok, perfecto. Tú quieres básicamente estos 3 anillos aromáticos con 3 cloros. Ujú. Ok, perfecto. Reemplazarlos.
seguiría teniendo estereoisomería, seguiría siendo cis-trans. Vamos a verlo, vamos a sacar el ejercicio. ¿Te parece? Vamos a colocar esto, una captura de pantalla acá, ya no sería el tamoxifeno, y lo colocamos aquí, ¿ok? Entonces, venimos acá, 57%, pegamos nuestra molécula, y tú me estás proponiendo que hagamos esto, en rojo. Que ya yo no tengo esto. Ajá. Espérate. Sino que tenga cloro y cloro, ¿ok? Entonces, básicamente, tú me estás proponiendo que nosotros transformemos esta molécula a carbono, carbono, ¿verdad? Cloro, aquí tenemos un CH2, cloro y cloro. Rompo la molécula por acá. ¿Cuál tiene más prioridad, este cloro o este cloro? Aquí arriba. ¿Cuál tiene mayor número atómico, este cloro o este cloro? Son iguales, entonces aquí ninguno gana. Y aquí abajo, este carbono, ¿cuál tiene mayor número atómico? Acuérdense que esto va enlazado así, ¿ok? Tenemos hidrógeno e hidrógeno, ¿ok? Y aquí va el etilo. Y aquí tendríamos un cloro. El cloro tiene mayor número atómico que este cloro, entonces aquí la prioridad es 1. Pero aquí la prioridad de aquí arriba, X y X, no ganas. Entonces no tienes estereoisomería. Este sería el mismo caso, y creo que tu nombre es Antonio, discúlpame si no Sí. me recuerdo. Ok, Antonio. Que tú tuvieras hidrógeno, hidrógeno, y aquí tuviéramos hidrógeno y CH3. Es el mismo caso, Antonio. ¿Ok? Ok. Pero es que mi duda era de que yo no entendí realmente lo del benceno que está unido al oxígeno. ¿Por qué le tomamos prioridad? Ok, ¿por qué le tomamos prioridad? Porque nosotros Ujú. vamos a ver si esto está aquí arriba. Nosotros vamos desempatando, Antonio. Disculpen, a veces los programas la red se pone un poquito lenta. Aquí, fíjate, nosotros vamos desempatando. Este carbono es idéntico a este carbono. 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 Y esto es un oxígeno. ¿Ok? Y este Sí. carbono es idéntico a este carbono. Entonces, fíjate, todos estos carbonos son iguales, pero aquí tienes algo más, no tienes nada, se te acabó la molécula, pero aquí tienes un oxígeno. ¿Cuál tiene mayor número atómico? ¿El oxígeno o nada? El oxígeno. Entonces, por eso esta es la prioridad 1. ¿Ok? De todas formas, Antonio, no te preocupes y no se preocupen si tienen las otras clases, porque vamos a ir poco a poco, ¿ok? Esta es la primera clase. De hecho, creo que ha sido bastante productiva, ¿ok? Y la verdad que me ha encantado poderlos conocer. Ajá, chicos, vamos a hacer algo. Gracias, ¿Tienen profe. alguna otra duda o pregunta? Si no tienen alguna otra duda o pregunta, déjenme parar la grabación, ¿ok?